Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios les bendiga grandemente en esta preciosa mañana que el Señor nos ha regalado. Hoy ya domingo, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Damos gracias a Él por esta preciosa mañana, ya hoy, primer día de la semana. Gracias al Señor por su bendición, por su cuidado, por su protección, por todo lo que Él nos ha dado. Hoy comenzamos no solamente, hermanos, bueno, ayer comenzamos el mes, pero hoy ya segundo día, comenzamos semana, comenzamos mes, comenzamos, hermanos, con el pie derecho, como se dice, hermanos, siempre buscando glorificar el nombre de nuestro Dios. Quiero enviarles un saludo muy especial a todas las personas siempre que se conectan a esta transmisión, hermanos, hoy día domingo, y hoy vamos a estar conociendo a Dios, la parte número 18, y vamos a estar, hermanos, hablando de un tema bien importante acerca de lo que, hermanos, nosotros necesitamos ir entendiendo acerca de lo que a veces nuestra carne, nuestras aflicciones, pero qué lindo, hermanos, cuando nosotros venimos al Señor y Él nos comienza a enseñar cosas preciosas. A veces nosotros no nos imaginamos qué es lo que Dios puede hacer con nuestras vidas, pero cuando usted dice, Señor, aquí estoy, mi vida es tuya, tú haz lo que tú quieras, lo que tú desees en mi vida, el Señor lo va a hacer. Quiero invitarle, por favor, a orar. Vamos a orar, ya iba a decirle, vamos a la Biblia de una vez. Vamos a orar primero, pedirle al Señor sabiduría, inteligencia, que el Señor nos hable a través de su palabra, nos enseñe, que Él sea tomando en este tiempo nuestra mente, nuestras emociones, sentimientos, todas aquellas cosas, podamos traerlas al Señor y aprender cosas hermosas de parte de Él. Ahora, oramos. Cierre sus ojitos ahí donde está. Ahí cierre sus ojos. Incline su rostro. Esas preocupaciones que quizás tiene. Aflicciones. Ansiedad. Yo no sé cómo se haya levantado usted en esta mañana, pero yo le invito que todas esas cosas le diga, Señor, aquí estoy. Todo lo que soy, Señor, lo que tengo, te pertenece, Señor. A ti te lo entrego. Te pido, por favor, Señor, que sea usted, Señor, hablándome, enseñándome, que sea usted, Señor, transformándome. Tú conoces mi corazón, mi vida, y conoces que he fallado delante de ti. Que en mi diario vivir, Señor, quizás en mi trajinar diario, amado Dios, se me han ensuciado mis pies. Se me han llenado de polvo, Señor. Pero te pido, por favor, que me perdones. Que me ayudes, Señor, a vivir como tú quieres que yo viva. Papito amado, tú conoces todo. Tú lo sabes todo, Señor. Y a ti honramos, porque a ti te pertenecemos. Nuestro futuro en ti no es incierto, porque tú eres el que nos guías a toda verdad. Gracias, papá, por esta maravillosa mañana, Señor. Y gracias porque podemos comenzar, Señor, esta semana contigo. Comenzar, Señor, este nuevo tiempo contigo. Y saber de que si estamos todavía en este mundo, es porque tú tienes planes con nosotros. Y yo, Señor, yo quiero ser, Señor, ese hombre que cumpla tus propósitos. Yo quiero ser ese hombre, Señor, que de verdad camine contigo, Señor.
Yo quiero caminar contigo. Yo quiero hacer tu voluntad. Por eso entrego cada día mi carne, mi vida, todo mi ser a ti. Y cada día quiero morir, Señor. Quiero morir, papá. Para que tú te glorifiques. Hay muchas cosas, Señor, que tú puedes hacer con nosotros, que nosotros no podemos entender. En el nombre de Jesús. Señor, te agradecemos por todo. Porque yo sé que tus planes son más inmensos que los míos. Y tú harás cosas mejores de los que yo puedo pensar. Y tu nombre será glorificado y exaltado. Y será todo hombre, Señor, delante de ti un mentiroso. Pero tú eres veraz. Y lo que tú dices, Señor, así es. Gracias, papito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados. Quiero compartir algo, una experiencia, no mía. Esta es una experiencia maravillosa que la encontramos en la palabra de Dios de un hombre, hermanos, que era perverso. Era malo, de verdad. Pero este hombre, vamos a aprender de él. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 12. Y le invito, por favor, porque vamos a estar leyendo algunos pasajes que a veces nosotros sí lo leemos, muchas veces no lo sabemos de memoria. Muchas veces pensamos de que esos pasajes que están allí, ay, qué lindos. Pero qué hermoso cuando nosotros entendemos que el Dios del apóstol Pablo es el mismo Dios mío, que el Dios de Abraham es el mismo Dios mío, que el Dios de la Biblia es el mismo Dios mío, que el Dios que abrió el mar en dos, ese es el mismo, hermanos, es mi mismo Dios. Y ese Dios que ha hecho cosas maravillosas con personas, hermanos, y que ha hecho cosas de verdad que usted dice, wow. Ese mismo Dios puede hacer cosas iguales con usted y conmigo. Vamos a leer. Mira lo que dice. Capítulo 1. Vamos a leer, hermanos queridos, hasta el versículo 10. ¿Sí? Dice así. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado a los hombres expresar. Escuche bien. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo, escuche, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Escuche esto. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera.
respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las habilidades, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces fuerte soy. Ok. ¿Qué tal si terminemos hasta aquí el versículo 13? Dice así, me he hecho un necio al gloriarme. Escuche, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que ellos, que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en la paciencia, en señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdónenme el agravio. Ok. Hay algo que el apóstol Pablo, hermanos, me encanta lo que dice este pasaje, porque sabe que el apóstol Pablo, si usted lee el Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta que la mayoría de las cartas que están escritas en el Nuevo Testamento, son escritas por él. Sabe que, hermanos, ahora el apóstol Pablo está hablando de las revelaciones, de todo lo que Dios le ha mostrado, lo que le ha enseñado, de todas estas cosas, él habla. Pero sabe que hay algo importante en este pasaje, y es precisamente, hermanos, que el apóstol Pablo está hablando, hermanos, de todo lo que Dios le ha mostrado en una revelación. O está hablando de las cosas y a dónde Dios lo llevó y todo esto. Pero antes de esto, de hablar un poquito, necesitamos pensar quién era el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, hermanos queridos, antes no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo, Saulo de Tarso. Y porque era de un lugar llamado Tarso. Por ende, hay algo que nosotros necesitamos entender en esta mañana. Y es lo que yo quiero compartirle. Nuestro Dios, hermanos, nuestro Dios es un Dios, hermanos, que hace cosas maravillosas. Cuando usted y yo aprendamos a confiar en Él, aprendamos, hermanos, a vivir como Él quiere, y entreguemos realmente nuestra vida a Él, como lo hicieron estos hombres, que entregaron todo, que menospreciaron su propia vida, hermanos, para agradar a Dios, para ganar a Cristo. Ustedes se van a dar cuenta qué cosas maravillosas Dios puede hacer con una persona, como lo hizo con el apóstol Pablo. Recordemos que el apóstol Pablo, hermanos, era, como les decía, Saulo. Este hombre era un fariseo, dice Filipenses, hablábamos la semana pasada, Filipenses capítulo 3, de lo que era el apóstol Pablo, ¿verdad? Fariseo de la tribu de Benjamín, hermanos, era todo lo que quizás una persona en aquel entonces podía esperar. Pero era un hombre que tenía en su corazón, hermanos, una carencia de la presencia de Dios en su vida. Y quizás para el mundo era de aplaudir, pero para Dios no. Era un hombre, hermanos, que mataba, perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos, los encarcelaba, estaba de acuerdo, hermanos, que a los cristianos se les matase. Y este hombre era así. Pero tuvo un encuentro con el Señor. Hay algo que yo quiero siempre
dar a conocer a través de las Escrituras. Hay gente, hermanos, que habla mucho de encuentros con Dios, que Dios le habló, que Dios le dijo, que se me apareció una luz, que me dijo esto. Y usted ve su vida y no habla nada de lo que dice que supuestamente vio. El apóstol Pablo, hermanos, como les decía, era un hombre que persiguió la iglesia, hizo muchas cosas. Si usted lee desde el capítulo 8, usted se va a dar cuenta cómo Saulo, hermanos, está persiguiendo la iglesia. De Hechos capítulo 8, y usted comienza a ver, pero en el capítulo 9, hermanos, se narra la conversión de Saulo. Y aquí hay algo que no quiero que pierda usted, segunda de Corintios, donde leímos primero. Pero algo que necesitamos entender es lo que el proceso que Dios comenzó en la vida del apóstol Pablo. Y cuando nosotros vemos este proceso, usted se va a dar cuenta por qué Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, comienza a decir, de lo más vil y de lo más menospreciado escogió Dios. De lo que no era, de lo que verdaderamente para el mundo era una escoria, para Dios es una herramienta, hermanos, de gran poder. De lo que el hombre desechó, Dios lo tomó para hacer vasos de honra. Por eso es tan hermoso cuando usted comienza a entender la vida de este hombre y usted comienza a ver qué fue lo que pasó. Y a mí me gusta, para que entendamos esto, hermanos queridos, no nos dejemos engañar. Hoy en día, acuérdese que Satanás es un ser que se disfraza como ángel de luz. Y muchas revelaciones, muchas cosas que el día de hoy están pasando a nivel de la iglesia no tienen nada que ver con Dios. Nada. Escúcheme bien. Nada que ver con Dios. Y usted dice, ¿y cómo usted va a decir una cosa de esas? Por el mismo comportamiento de la gente, por el mismo estilo vivir de la gente. ¿Cómo, hermanos queridos? Iglesias tibias, iglesias, hermanos queridos, que gente que no quiere vivir conforme a la palabra de Dios, pero usted habla con ellos, hermanos queridos, han tenido experiencias y viven solamente de la experiencia. Y tenga mucho cuidado. El apóstol Pablo, por eso vamos después a ver, él dice, hermanos, conmigo, no conviene gloriarme de las experiencias. O sea, no conviene. ¿Para qué? Hermanos queridos, para que los demás no estén mirando, sino que aprendan verdaderamente a ver mis aflicciones, que aprendan a ver cómo es que yo vivo en medio de las dificultades, de las adversidades. Por ende, mira lo que, esto es hermoso. Pablo, hermanos queridos, cuando usted lee, este hombre estaba persiguiendo la iglesia. Siempre acuérdese de esto. Saulo era un hombre perseguidor, un hombre sanguinario, un hombre que estaba, hermanos, como todo hombre sin Dios en el corazón, malo, perverso, ¿sí? A pesar, cuando hablo de perverso era porque mataba, perseguía a la iglesia, los llevaba a la cárcel. Y él defendiendo, imagínense, él dice, en cuanto a la ley, yo soy fariseo, ¿sí? En cuanto al celo, perseguidor, dice la palabra del Señor, Filipenses capítulo 3. Hermanos, este hombre era, imagínense cómo era, en su modo de pensar, pero para Dios, hermanos, eso sabía de que Pablo tenía todas estas cosas, pero no era o hacía las cosas como él quería, como Dios quería. Y en cierta ocasión que Pablo está persiguiendo y está respirando todavía, hermanos, amenazas contra la iglesia, dice en el capítulo 9, versículo 1, dice, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, escuche, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo,
y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Este hombre, hermano, esta fue una visión que el apóstol Pablo, Saulo en aquel entonces, respirando, hermanos, cosas, amenazas de muerte contra los cristianos, el Señor viene y le dice, se le aparece. Hermanos queridos, usted comienza a ver cómo el apóstol Pablo, hermanos, es transformado. Es transformado. Esto no pasó, hermanos. Cuando nosotros vemos ya a Pablo como en el ministerio, esto no fue que se le apareció al otro día. Pablo ya estaba escribiendo: a ver, yo voy a escribir a los Corintios, yo voy a escribir a Gálatas, yo voy a escribir a los Romanos, yo voy a escribir todas las... No, Señor. Esto pasó un tiempo, pero en este momento Dios comenzó un proceso en la vida de, ahora sí, Pablo, ¿sí? Saulo de Tarso. Dios comienza un proceso en este hombre. Él queda ciego y Dios usa a otra persona para que venga y ayude. Y él comienza a caminar, dice la palabra del Señor, que estuvo en Gálatas capítulo 2, dice que estuvo unos años, hermanos, con los discípulos. Y usted se va a dar cuenta, hermanos, que él comienza a caminar en el Señor. Ahora, hay algo que nosotros necesitamos tener muy en cuenta. Las cosas no vienen de la noche a la mañana, como hemos estado hablando. No es que eso es soplar y hacer botellas, como decíamos el día de ayer, hermanos, referente a Noé, ¿verdad? No es que Noé, ok, ya está el arca y todo ahí tranquilo. No, Señor. Eso, hermanos queridos, pasó tiempo y es así. Pero algo que yo le quiero dejar en este tiempo, hermanos, es esto. Cuando usted y yo de verdad tenemos un encuentro con Dios, nuestra vida no vuelve a ser igual. Cambia, es transformada. Y por eso, hermanos queridos, hay algo que aquí me llama mucho la atención. El apóstol Pablo comienza diciendo, mira, aquí en el capítulo 12, dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Ahora, el apóstol Pablo, una de las cosas, hermanos, que nosotros podemos ver en las Escrituras, es que este hombre fue adoctrinado por el Señor Jesús, fue enseñado por él. Hermanos, fue llamado por él al apostolado, como dice, él mismo dice, el último como el abortivo. Dios lo llama, lo posiciona como el apóstol a los gentiles. Y qué tremendo, hermanos queridos, porque él aquí en el capítulo 12, hermanos, comienza a hablar. Y mira lo que dice. Hay algo que es muy, pero muy interesante nosotros tener en cuenta en este tiempo maravilloso, hermanos queridos, y es precisamente lo que viene diciendo. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Una de las cosas que hoy están pasando en el mundo entero es, hermanos, la cantidad de gente que quiere gloriarse por las supuestas revelaciones. Hermanos queridos, hoy esto, ¿sabe dónde permanece? Debajo de la almohada, abierta en las entradas de las puertas. Mantiene, hermanos queridos, llena de polvo en algún lugar, rasgada, hecha pedazos, pero la gente le encanta. Hoy a los cristianos les encanta las revelaciones
y hablar, hermanos queridos, de experiencias. Y el apóstol Pablo es bien claro y dice, ciertamente no conviene gloriarme. ¿De qué está hablando? Hermanos queridos, porque es verdad, escúcheme y yo quiero que usted aprenda bien. O sea, no es que estoy diciendo de que tener una experiencia con el Señor, hermanos queridos, es hermoso y eso nos ayuda a avanzar, nos ayuda. Pero acuérdense que son experiencias personales en el Señor. Y Él dice, hermanos, de esto no me conviene gloriarme, no conviene. ¿Por qué? Porque la gente, hermanos queridos, comienza a tener una opinión, hermanos, diferente de nosotros que la que debe de tener. ¿Sí? Imagínense, hermanos, el apóstol Pablo contando todas las experiencias que él tuvo con el Señor. Y entonces, ¿dónde, hermanos, lo hubiera puesto la gente? Por eso es que la gente hoy en día, hermanos, corre a ciertas personas. ¿Por qué? Porque buscan, este es el súper ungido, el súper de aquí, el súper de allá. Y mira lo que dice el Señor. Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y comienza a hablar de sí mismo, pero de una manera, a mí me llama mucho la atención cómo el apóstol Pablo va a hablar, sí, de una revelación que él tuvo, de algo, una experiencia con el Señor maravillosa. Pero mire lo que él dice, de esto no me conviene gloriarme, pero yo les voy a enseñar algo. Y dice esto. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo. Es que como el apóstol Pablo comienza a decir, mira, yo tuve una experiencia, yo realmente no sé cómo fue, si fue que el Señor me arrebató y me llevó allá, o fue en el Espíritu, pero yo sé que tuve esta experiencia maravillosa con el Señor. Yo no sé si usted ha llegado a tener alguna experiencia linda en el Señor. Y que usted, un momento de oración y ese momento marcó un antes y un después. Un antes y un después en su vida. Esas experiencias son preciosas, hermanos queridos. Son preciosas. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo en el versículo santo. De tal hombre, qué lindo, hermanos. O sea, cuando usted tiene esas experiencias, cuando nosotros podemos tener ese tiempo de comunión con el Señor y que Dios habla, que Dios enseña, que Dios, hermanos, está ahí, que uno sabe que es la voz de Dios, que uno está plenamente y que desde ese momento usted dice, algo pasó en mi vida porque mi vida fue transformada. El apóstol Pablo dice que en Hechos capítulo 9 habla precisamente de una visión que él tuvo, hermanos queridos, y él dice, esa visión, hermanos, hablando de esa visión, ese momento marcó un antes y un después. Por eso era que leíamos esa parte, porque algo que nosotros necesitamos entender, hermanos, es que cuando el hombre en su caminar y va desenfrenado, va haciendo lo que le parece, necesita tener un encuentro con Jesús. Necesita tener un encuentro con Jesús. ¿Sabe que usted va a ver cantidad de personas llenas de religiosidad, llenas de tantas cosas, hermanos queridos, y van en su caminar pensando que están agradando a Dios, pensando que están haciendo el bien? Usted piensa que Pablo, cuando que estaba persiguiendo para los judíos, los judíos que tenían a los cristianos como una secta, ¿sí? La secta de los cristianos, y ellos entonces, hermanos, comenzando a ver, y Pablo, él estaba pensando que estaba haciendo las cosas bien, agradando a Dios,
pensando de que era la voluntad de Dios. Y entonces el Señor se levanta y viene y le dice, a ver, Pablo, ¿qué estás haciendo? Y él, hermano, dice, Señor, y su vida es transformada, cambiada, deja esa mala manera de vivir, ahora entiende y dice, ahora yo sé quién es mi Señor, y comienza ese proceso, hermanos queridos. Y esto es hermoso, ¿por qué? Porque mira, cuando el Señor viene a Pablo y comienza a enseñarle, él dice, yo me voy a gloriar de esas cosas, yo me voy a gloriar, qué lindo de ese hombre que ha tenido. Pero mire lo que dice, de tal hombre me gloriaré. Pero, ahora sí, ¿va a hablar de quién? ¿Cómo somos? Pero, dice, de mí mismo, en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Qué lindo cuando usted puede decir, qué lindo, yo he tenido tiempos con el Señor, esto, hermoso, es maravilloso. Pero el apóstol Pablo no es como, hermanos, como, a ver, quiero decir la palabra justa. Hermanos, no es como lo que está pasando hoy en día. Y no porque, hermano, este es un siervo de Dios, que como todo hombre, tenía debilidades, problemas, dificultades, adversidades. Pero él dice esto. Yo, en cuanto a mi experiencia con Dios, qué lindo lo que Dios me ha mostrado. Qué lindo lo que Dios me ha enseñado. Pero yo de esas cosas, yo no me puedo gloriar, sino que me voy a gloriar en mis debilidades. ¿Quién se gloria en sus debilidades? De tal hombre me gloriaré. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Escuche lo que dice. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Qué hermoso esto, hermanos. A mí esto me encanta, y esta debe ser la actitud de todo hijo de Dios. Hermanos queridos, por eso Jesús dijo, hermanos, la honra verdadera no es la que nosotros nos podemos dar a nosotros mismos. No es la que nosotros podemos decir, mira lo que yo he hecho, mira lo que yo he recibido, mira lo que yo y mucho, ¿cómo son, hermanos, egocentristas? Es yo soy esto, yo soy aquello, yo y el yo y sobrepasa el yo y no Cristo. Y mira lo que él dice, si yo quisiera gloriarme, pues tendría de qué gloriarme de todas las cosas que Dios me ha mostrado, pero no lo voy a hacer. Sin embargo, si quisiera, dice, gloriarme, no sería insensato. Por todas las cosas que Dios me ha dado, por todas las experiencias, por todas las revelaciones, por todo lo que Él ha hecho en mi vida, yo por eso pudiera gloriarme. No sería algo incoherente, no sería algo insensato, no sería algo mentiroso, sino algo verdadero. ¿Por qué? Porque ha sido verdad lo que Dios ha hecho. Pero dice, pero lo dejo para que nadie, escúcheme bien, sino, mire hermanos, nuestro deseo es que la gente pueda mirar, ¿a quién? A Cristo, pueda mirar a Dios, pueda mirarlo a Él, no que me mire a mí, no que diga, wow, ese hombre sí que es el verdadero, este sí, no. No, hermanos queridos, porque comienza una
a cambiar la perspectiva de las personas. La gente tiende a endiosar al ser humano. Hermanos, la gente busca eso. Y el apóstol Pablo dice, no. Más bien, mis experiencias personales, yo las tengo para mí. Yo las tengo para mí. Y dice esto, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. ¿Quién no pudiera, hermanos? Pudiéramos contar experiencias hermosas en el Señor. Pero eso son experiencias ¿qué? Personales. Pablo, mire, yo no he tenido el privilegio que tuvo el apóstol Pablo, de ser arrebatado, hermanos, al tercer cielo, al trono de Dios, al paraíso, allá donde está el Señor, al paraíso. Hermanos queridos, y allá, dice la palabra, escuchar palabras que ni siquiera al hombre se le han dado para que las exprese, a pesar de que ahora hablan lenguas angelicales. Pero no se sabe muchas veces si esta es de qué tipo de ángeles o qué idioma de a cuáles ángeles, si son de los ángeles caídos o de qué ángeles, hermanos, hablan. Dice, ni siquiera las palabras que yo escuché fueron dadas a los hombres expresar. Yo ni tengo ni idea qué tipo de, hermanos, palabras serían. Yo no sé. Ni me pregunte. No sé. Porque el apóstol Pablo no dice nada de esto. Pero él dice, hermanos, en este tiempo dice, acá en la palabra, está diciendo, dice, yo no quiero que nadie piense de mí más de lo que ustedes pueden ver en mí. Aflicciones. Que la gente pueda ver en nosotros de que hemos sido personas común y corriente. Que tenemos, hermanos, dificultades, adversidades, pero hemos sabido caminar en el Señor. Eso es lo que Él está diciendo. Está diciendo, ¿qué es lo que ustedes ven en mí? Por eso dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne. Yo no sé el apóstol qué era en realidad lo que tenía. Mucha gente dice que tenía un problema en los ojos. Bueno, Pablo tenía un problema en su carne. Y dice, para que, mire hermanos, y yo digo algo, y esto es precioso cuando nosotros lo podemos entender y comenzamos a ver las aflicciones de nuestra carne, hermanos queridos, como la base para nosotros tener una dependencia de Dios. Mucha gente vive de las glorias pasadas. Ay, yo cuando era ahora 20 años, yo hice esto. Ayer ya pasó. Es que usted viera, ya pasó. Y él dice esto, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, dice, desmedidamente me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca en sobremanera. Yo me pregunto, ¿será que el apóstol Pablo tenía una debilidad en su carne en decir y tener por ahí, de pronto en algún momento decir, mira lo que Dios ha hecho conmigo? Yo no sé. Pero dice la palabra que este hombre tenía un aguijón donde Satanás enviaba un mensajero y éste le afligía. Y esa aflicción
hermanos queridos, lo hacía más dependiente de Dios. Y dice así: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Nuestra debilidad, hermanos queridos, nuestra debilidad. Yo no sé cuál sea la suya, no sé cuál sea ese aguijón en su carne. Pero el apóstol Pablo dice: yo me gloriaré en esa debilidad. ¿Por qué? Porque esa debilidad me hace más dependiente de Él. No en lo que yo pueda haber recibido, alcanzado, no, en eso no. Yo, hermanos, me voy a gloriar verdaderamente que en esta debilidad yo puedo venir a Él y postrarme, y puedo encontrar la fuerza, puedo encontrar todo lo que necesito, y puedo tener una dependencia siempre de Dios. Y dice, hermanos queridos, que Dios se perfecciona en esa debilidad. Y Dios se glorifica en esa debilidad. Y el apóstol dice: yo ya he orado 3 veces. Y el Señor le dijo: bástate en mi gracia, Pablo. Bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia, Pablo. Una de las cosas que el Señor quiere cada día, hermanos, y el Señor sabe y conoce, hermanos, nuestras debilidades, nuestros problemas, nuestras adversidades. Pero necesitamos aprender a ver esas debilidades, hermanos queridos, como esa fuente en la cual nosotros podemos depender de Dios. Depender de Dios. Una de las cosas que uno ve en la palabra, cuando uno ve todo lo que el apóstol Pablo, Dios hizo con este hombre, hermanos queridos, a pesar de que era lo que era, se entregó, y él veía, hermanos, cómo Dios se glorificaba en su debilidad y pudo hacer cosas maravillosas para la obra del Señor. ¿Por qué? Porque no estaba basado, hermanos, en ciertas experiencias, sino en una dependencia de Dios, a pesar de depender siempre de Dios. Y Dios se glorificaba. Y él aprendió que esa debilidad, hermanos, que él tenía, o ese aguijón en su carne, era, hermanos, esa fuente donde él podía reposar en Dios, ver a Dios obrar y decir: es que no es por ti, Pablo, es por mí. Tú eres débil. Bástate en mi gracia. Lo que yo te doy es un regalo. Y lo que yo voy a hacer contigo, Pablo, lo que yo voy a hacer contigo es mío. Yo lo voy a hacer. Por eso es que el apóstol Pablo, hermano, dice en la primera carta: de lo más vil, de lo más menospreciado. ¿Cómo se vería el apóstol Pablo? ¿Cómo era Pablo cuando se miraba en sí mismo a decir: a ver, yo pienso de mí mismo, yo soy esto, mis pensamientos? Y quizás Pablo decía: tengo esta debilidad, tengo esto, tengo esta aflicción, tengo esto, pero yo vengo al Señor y le digo: Señor, por favor. Y el Señor ahí me fortalece, ahí hace, y allí está. Y Él me da la fuerza, Él me da el poder de poder hablar delante de reyes, el poder hablar delante de los magistrados, el poder hablar a los gentiles, el poder hablar a otras personas a pesar de mi debilidad. Por eso el apóstol Pablo dice, hermanos queridos, ahí en el capítulo 1, hermanos, cuando habla de lo más vil, de lo más menospreciado, de todas las cosas. ¿Por qué Dios lo escogió así? ¿Por qué Dios lo escogió así? Dice, hermanos queridos, capítulo 1, 1 Corintios capítulo 1, versículo 29 al 31 dice así: a fin de que nadie se jacte en su propia presencia. A fin de que nadie pueda decir:
Oh, es que yo sí soy el súper bacán. Esto Pablo no podía decir, hermanos. Oye, lo que pasa es que yo soy predicador a todo el pueblo gentil. Yo soy esto, porque yo soy el más bacán. No, Señor. Pablo reconocía y decía, esta es mi debilidad, esto es por eso es que vengo a Él, por eso es que soy dependiente de Él, por eso es que no puedo salirme de Él. ¿Por qué? Porque yo sé que es mi carne. Y dice la palabra del Señor, dice, a fin de que nadie se jacte en su propia presencia, mas por Él estáis en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho en Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Gloríese en Él, no de las cosas, hermanos, que Dios quizás ha revelado, o en aquellas experiencias, sino que, hermanos queridos, que nosotros hemos podido tener, decir, mira, yo porque soy muy bueno. No, hermanos. Sino más bien decir, aquí está papá. Él lo ha hecho. Él lo ha hecho. Y qué precioso, hermano. Mira lo que dice. Y me ha dicho, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Por qué? Hermanos queridos, porque ese es el poder de Dios, que puede hacer cosas, hermanos, maravillosas, grandes, hermanos, con una persona insignificante, con una persona llena de debilidades, pero que depende única y exclusivamente de Él, que aprende a gloriarse en Él, que aprende a servirle a Él, que aprende a estar con Él. Por ende, hermanos, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por cuanto soy débil, entonces fuerte soy. Ahí me voy a gloriar. Por eso, hermanos queridos, no vea la aflicción, no vea, hermanos queridos, quizás las cosas que usted puede estar pasando como, Señor, quítame, sácame esto, Señor. Si no, dígale, Señor, gracias, porque yo sé que esto es lo que me hace dependiente de ti. Si yo tuviera todo, Señor, si yo no tuviera, Señor, ninguna dificultad, adversidad, Señor, seguramente nunca vendría a ti a pedirte, a rogarte, a suplicarte. Nunca, Señor, pero hoy entiendo. Hoy, Señor, te pido por favor que me dé la sabiduría, la inteligencia, Señor, para vivir como tú quieres. Señor, y siempre estar agradándote a ti en todo momento. Yo no sé cuál sea su debilidad. Yo no sé cuál sea ese aguijón en su vida. Pero dígale, Señor, yo quiero depender de ti. Señor, yo quiero que tú te glorifiques en mi vida. Yo quiero que tú hagas, Señor, en mi vida lo que tú quieras hacer. Si tú has tenido, hermanos, experiencias hermosas con el Señor, gloria a Él. Gloria a nuestro Dios. Y que le ha mostrado y le ha enseñado. Pero recuerda una cosa. Su palabra, hermanos queridos, es su revelación más grande, que yo necesito estudiarla, necesito memorizarla, necesito aprenderla, necesito vivirla, necesito, hermanos, para yo ver la gloria de Dios, reconocer realmente quién soy y decirle al Señor, heme aquí, haz como tú quieras, Señor. Vamos a orar y dígale, Señor, en esta preciosa hora te pido por favor, Señor, que te glorifiques en mis debilidades y ayúdame, Señor, a ver todo problema, toda adversidad, Señor,
como la fuente para llegar a ti. Señor, a depender siempre de ti, para que tú te perfecciones en nosotros. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos. Hasta aquí el caldo de gallina del día de hoy. Así que anímese. Siempre en cualquier dificultad, adversidad, póngale todas las ganas. Dígale, Señor, aquí estoy, Señor mío, y yo quiero servirte a pesar, Señor, de cualquier adversidad, a cualquier dificultad, cualquier cosa. Cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos y ver quizás tantas cosas en nosotros que necesitan ser cambiadas, transformadas, pero dependa siempre de Él, y Él en el caminar las va a transformar, las va a hacer, hermanos queridos, de verdad, para su nombre, honra y gloria. Amén. Entonces, hermanos, quiero enviarles un saludo muy, pero muy especial, un abrazo a la distancia a todos ustedes en este preciso momento. De verdad que me deleito en el Señor de poder haber llegado hasta sus hogares. Sigan siempre escuchando, aprendiendo de la palabra, escuchen la palabra de Dios, enriquezcanse, lean, estudien la palabra de Dios y crezcan en el Señor como debe de ser. Así que les animo, hermanos queridos, les animo, por favor, siempre suscríbase a nuestra página de YouTube, suscríbase y dale like a nuestra página de Facebook también, y compartan con otras personas, hermanos queridos. Entre al internet, ahí estamos. En YouTube nos encuentra como como Ministerio Promesas de Vida. Así nos encuentra, Ministerio Promesas de Vida. Suscríbase, hermanos, y comparta con otras personas este poderoso mensaje. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima. Chao, chao.